Se supone que las cárceles son lugares de rehabilitación y justicia, pero a veces también pueden ser escenarios del horror y la brutalidad. Desde reclusos torturados y maltratados por guardias, hasta motines y fugas que acaban en derramamiento de sangre, hay muchos momentos inquietantes en prisión que han sido captados por las cámaras. En este video exploraremos algunos de los incidentes carcelarios más espeluznantes y horripilantes que han sido grabados y expuestos al público. Donald Knisley. Conozca a Donald Knisley, el no tan gran artista de las fugas. Donald formaba parte de un alegre grupo de reclusos que se dirigían al Tribunal Municipal del Condado de Montgomery, en el Departamento de Policía de Huber Heights. Mientras los demás reclusos entraban obedientemente en el edificio, bajo la atenta mirada de los agentes, nuestro Donald pensó que había tenido un golpe de brillantez. Desapareció, como un ninja en la noche, detrás del furgón policial. Fue un acto de desaparición que habría enorgullecido a Houdini. Ahora, aquí es donde la historia de Donald toma un giro inesperado. Al parecer, ese día la suerte le había confundido con otra persona. Dentro de la furgoneta de transporte, descubrió un regalito que le había dejado la policía. Un juego de llaves. ¿Qué podía salir mal? Con la delicadeza de un bulldozer en una cacharrería, Donald arrancó la furgoneta y en un momento de osada escapada, atravesó la puerta cerrada del garaje, presumiblemente con un brillo de triunfo en los ojos. Si ese día hubiera agentes de Hollywood buscando nuevos talentos, tendrían una estrella en ciernes. Sin embargo, la gran escapada de Donald se truncó más rápido que una película de una estrella en la proyección de un crítico de cine. A solo media milla del departamento de policía, decidió poner a prueba las habilidades todoterreno de la furgoneta, presentándosela a un grupo de inocentes árboles. Evidentemente, a los árboles no les impresionaron sus habilidades al volante. Impertérrito ante este contratiempo arbóreo, nuestro intrépido fugitivo se dio a la fuga a pie. Desgraciadamente, subestimó la capacidad cardiovascular del agente de policía medio. No tardaron mucho en alcanzarle y detenerle con una buena ración de realidad. Los policías, en un admirable alarde de profesionalidad, declararon que no les divertían las payasadas de Donald. La escapada de Donald Knisley no se saldó sin consecuencias. Se enfrentó a una serie de cargos adicionales derivados de su audaz intento de fuga, entre los robo, vandalismo y el grave delito de no acatar una orden o señal de un agente de policía. Pero este no fue el primer roce de Knisley con la ley. Antes de su audaz fuga, ya había estado enredado en problemas legales, con cargos relacionados con la posesión de drogas y la publicidad y posesión de parafernalia de drogas. Por estos cargos preexistentes, se le había impuesto una fianza de $5,000. Sin embargo, a la luz de su reciente escapada y los cargos adicionales que conllevaba, las apuestas se elevaron significativamente. Knisley se enfrentaba ahora a la friolera de $100,000 de fianza por los cargos relacionados con la fuga, lo que subrayaba la gravedad de sus actos y las posibles consecuencias que tendría que afrontar en el sistema judicial. Amber González. En un audaz incidente ocurrido en 2018, Amber González, una mujer de 30 años de Wisconsin, se convirtió en el centro de atención cuando ejecutó un notable escape de las esposas mientras estaba bajo custodia policial. Este impactante suceso tuvo lugar tras su arresto en el Hotel Beaumont, donde fue acusada de robo y encontrada en posesión de parafernalia de drogas. Tras su detención, las autoridades trasladaron rápidamente a González a una celda de detención dentro de los confines del Departamento de Policía de Waukesha. Las imágenes de vigilancia de ese momento captaron una escena bastante inusual. González, sola en la celda de detención, participando en lo que parecía ser una conversación frenética por su teléfono móvil. Más tarde se supo que probablemente estaba intentando coordinar la fianza y conseguir que la llevaran a casa. Lo que ocurrió a continuación es asombroso. El vídeo de vigilancia muestra a esta mujer, aparentemente sencilla, de 97 kilos, mostrando una extraña habilidad para manipular las esposas que la inmovilizaban. En cuestión de segundos, consiguió liberar una de sus manos de las esposas, mientras la policía afirmaba que las había colocado en su posición más ajustada. En la denuncia oficial presentada ante el secretario del Tribunal de Circuito del Condado de Waukesha, González explicó su motivación. Explicó que la abrumadora ansiedad que le producía separarse de sus hijos mientras estaba entre rejas la impulsó a intentar esta audaz fuga. Una vez que consiguió liberarse de las esposas, González aprovechó la oportunidad para salir de la celda.
Su estrategia de salida consistió en utilizar unas llaves que había conseguido ingeniosamente de la manilla de una puerta, lo que le permitió desbloquear una puerta de salida de emergencia y salir de la comisaría sin ser detectada. Al escapar, González se dirigió a una gasolinera cercana, donde se cruzó con un camionero identificado posteriormente como James W. Humbert, según la denuncia. Este encuentro desencadenó una serie de acontecimientos que, con el tiempo, conducirían a nuevos desarrollos en esta notable y cautivadora historia de fuga y evasión. Tras su huida, González y el conductor del camión, James W. Humbert, regresaron al mismo hotel donde ella había sido detenida inicialmente. Supuestamente, Humbert pagó a González por servicios sexuales. Según la declaración de Humbert a la policía en la denuncia, había conocido a González 2 semanas antes del incidente en un restaurante Wendy's cercano. Finalmente admitió que su intención ese día era ejercer la prostitución con González, como señalan las fuerzas del orden en la denuncia. Según un funcionario de las fuerzas del orden, acabó admitiendo que iba al hotel a ejercer la prostitución con el acusado. Mientras tanto, las fuerzas del orden habían estado trabajando diligentemente para localizar a González tras su audaz fuga. No tardaron en seguir sus pasos hasta el hotel. Aproximadamente 1 hora después, volvieron a detenerla, esta vez por cargos relacionados con la prostitución. Este segundo encuentro con la policía tuvo un resultado distinto. Posteriormente, los agentes la ingresaron en la cárcel del condado de Waukesha, de donde salió más tarde bajo fianza. Michael Maldonado. La siguiente es algo sacado directamente de una película de Indiana Jones. Michael Maldonado fue detenido durante un control de tráfico y puesto bajo custodia, pero protagonizó una de las fugas más elegantes que jamás hayas visto. Este incidente y la posterior evasión de las autoridades de la cárcel del condado de Porter han suscitado dudas sobre las medidas de seguridad que se aplican en este tipo de situaciones. El incidente se produjo cuando Maldonado fue detenido durante un control de tráfico rutinario y trasladado a la cárcel del condado. Sin embargo, lo que se suponía que iba a ser un traslado sencillo se convirtió en una dramática fuga. Cuando el coche patrulla que transportaba a Maldonado entró en el garaje de la cárcel, se produjo un giro inesperado de los acontecimientos. Maldonado, haciendo gala de una notable agilidad, consiguió saltar del vehículo y colarse por debajo de la puerta del garaje que se cerraba. La huida fue rápida y casi cinematográfica. En los instantes siguientes, los agentes de servicio se vieron en apuros. La puerta cerrada del garaje creó una barrera inesperada que les impidió perseguir inmediatamente a Maldonado. Se tardó algún tiempo en desbloquear otra puerta, y cuando los agentes pudieron por fin salir del garaje, Maldonado ya se había desvanecido en los alrededores. A pesar de sus esfuerzos y de la ayuda de una unidad K9, Maldonado había logrado eludir su captura. Entonces, un vídeo captado por una cámara de vigilancia exterior les ayudó a localizarlo. En esta grabación puede verse a Maldonado huyendo, esposado y sin zapatos, lo que pone de manifiesto la audacia de su huida. Las investigaciones llevadas a cabo por The Times revelaron un preocupante fallo de protocolo. Se descubrió que Maldonado no estaba bien sujeto dentro del coche patrulla al entrar en el garaje de la cárcel, un descuido crítico que permitió su fuga. Además, se observó que, tras un primer intento de fuga durante su detención, a Maldonado se le habían colocado correas de sujeción como medida de precaución. Sin embargo, se descubrió que estas sujeciones estaban sueltas antes de su llegada a la cárcel, lo que sugiere un fallo en los procedimientos adecuados de sujeción. Tras su fuga, los ayudantes del sheriff y agentes de organismos vecinos emprendieron una búsqueda exhaustiva por los alrededores, a la que dedicaron casi 2 horas. A pesar de sus esfuerzos concertados, Maldonado siguió siendo escurridizo y logró eludir con éxito su captura. Alrededor de la 1:40 p.m., los oficiales de policía de Valparaíso recibieron un reporte sobre un Ford Focus 2013 gris robado. El robo se había producido en el aparcamiento de Pratt Industries, situado en 355 y en 49, que los investigadores creían firmemente que estaba directamente relacionado con la audaz huida de Maldonado. Este hecho planteó preguntas sobre posibles cómplices o contactos en el exterior que pudieran haber ayudado a Maldonado en su plan de fuga. Curiosamente, el Ford Focus robado fue descubierto aproximadamente 2 horas después, en South Haven. Finalmente fue encontrado al día siguiente en Burns Harbor, a unos 32 kilómetros de la cárcel. Antes de su audaz fuga, Maldonado había sido detenido por cargos derivados de un incidente anterior durante un control de tráfico en Portage. Estos cargos incluían resistencia a los agentes,
resistencia a los agentes con lesiones y posesión de un dispositivo hipodérmico. Las circunstancias que rodearon su detención inicial suscitaron dudas sobre su historial delictivo, sus posibles afiliaciones y lo que podría haberle motivado a emprender una huida tan arriesgada. Tory T. Smith, la cárcel de Orleans Parish, es una prisión de Nueva Orleans, Luisiana. Alberga a personas que esperan su juicio o sentencia, así como a aquellas que han sido declaradas culpables y cumplen condena. En mayo de 2013, la cárcel de Orleans Parish se clasificó como una de las 10 peores prisiones de Estados Unidos. En los últimos años, la cárcel se ha enfrentado a varios problemas y controversias. Entre ellos, tener demasiados reclusos, malas condiciones de vida, seguridad insuficiente, escasez de personal, fugas de reclusos, acciones legales y supervisión por parte del gobierno federal. Tory T. Smith orquestó una de las fugas más atrevidas de la cárcel de Parish. En noviembre de 2009, Tory fue detenida acusada de agresión con agravantes tras un acalorado enfrentamiento con su novio. Mientras esperaba a ser procesada en el centro de admisión temporal de la prisión, se le presentó una oportunidad inesperada. El momento crucial llegó una noche en que un agente del Departamento de Policía de Nueva Orleans, responsable de mantener el orden en el centro de admisión, cometió un error fatal. En un momento de falta de atención, el agente entró en el centro y, sin darse cuenta, dejó 2 puertas abiertas, creando una vulnerabilidad en la seguridad de la prisión. Aprovechando este notable golpe de suerte, la mujer se percató astutamente de las puertas abiertas y reconoció su oportunidad de escapar. Con una precisión calculada, atravesó tranquilamente las entradas desprotegidas, eludiendo la atenta mirada del personal de las fuerzas del orden. Cuando logró salir, su audaz huida no había terminado. Para asombro de todos, no solo consiguió salir del edificio, sino que también sorteó el formidable obstáculo de una puerta principal cerrada. Su determinación e ingenio se pusieron de manifiesto al superar este último obstáculo. Su huida dejó perplejas a las autoridades y dio lugar a una intensa investigación sobre los fallos de seguridad que la habían permitido. La posterior revisión de las grabaciones de vídeo de vigilancia permitió vislumbrar la audaz fuga. Sin embargo, para evitar que otros repitieran su hazaña, la oficina del sheriff difuminó intencionadamente la parte del vídeo que mostraba la salida de la mujer por la puerta. Esta medida de precaución garantizó que el método exacto de su huida siguiera siendo un secreto celosamente guardado, rodeado de misterio. El sheriff Marlin Guzman señaló que Smith ya había ingresado varias veces en la prisión de Orleans Parish por diversos cargos no relacionados. Es una negligencia, sin duda, impedir que las puertas se cierren a propósito. Eso siempre es un problema, dijo Guzman. Esta familiaridad con la prisión probablemente le proporcionó una ventaja significativa a la hora de navegar por su disposición y sus instalaciones. El sheriff Guzman subrayó que la responsabilidad de esta fuga recae directamente en la actuación del agente de la NOPD. Según Guzman, parece que el agente tenía prisa por atender otra detención, lo que le llevó a dejar las puertas entreabiertas por descuido. Esta prisa, aunque comprensible en determinadas situaciones, tuvo consecuencias imprevistas en este caso. En respuesta, un representante de la policía de Nueva Orleans hizo hincapié en que la seguridad de la cárcel es, en última instancia, competencia del sheriff. Sostuvieron que es obligación del sheriff garantizar la seguridad de las instalaciones y evitar cualquier fuga. No obstante, el superintendente de policía Warren Riley se interesó por el caso. Este incidente supuso la 7ª vez que alguien se escapaba de la custodia de la prisión de Orleans Parish solo en ese año. Con un total de 5 incidentes de este tipo registrados, suscitó dudas sobre las medidas de seguridad y los protocolos vigentes en el centro. Benjamin Hudon-Barbeau. El centro de detención de Quebec es un lugar donde la vida criminal cotidiana puede ser a veces tan monótona como una escena de persecución a cámara lenta. Pero no para Benjamin Hudon-Barbeau, nuestro protagonista. Ben no era un preso cualquiera. Tenía sueños. Sueños de escapar de la cárcel con estilo. Y por estilo nos referimos a un helicóptero. Benjamin y su compañero de fechorías, Danny Provenzal, urdieron un plan que saltó a los titulares de todo el país. Ben estaba cumpliendo condena por posesión de armas y había sido acusado de participar en una guerra de bandas de narcotraficantes. El plan del dúo era audaz: secuestrar un helicóptero desde los confines de la prisión. Así es, no se conformaron con cavar túneles con cucharas o esconderse en carros de lavandería. Fueron directos al helicóptero, así que allí estaban, un par de
aficionados a los pájaros, que consiguieron que un helicóptero aterrizara en el tejado del centro de detención de Saint-Jérôme. Imagínense el susto que se llevaron los guardias de la prisión cuando vieron un helicóptero que descendía suavemente sobre el tejado. Los dos presos trepan por una cuerda para subir al tejado. Pero, por azares del destino, la realidad no es un guión. Unas horas más tarde, la policía se abalanzó sobre ellos y los detuvo. En enero de 2016, admitió su culpabilidad de varios cargos, entre ellos robar un avión, fugarse de la cárcel, entrar en una casa, hurto y daños a la propiedad ajena. Como consecuencia, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 35 años, la pena más larga dictada en Quebec en aquel momento. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que Houdon Barbeau había contratado a un sicario llamado Ryan Wolfson para llevar a cabo los ataques por los que fue detenido en primer lugar. Uno de los incidentes consistió en un tiroteo en 2012 en la casa de Vincent Pietrantonio en Marguerite du Lac, Masson, Quebec. Pietrantonio resultó herido y Frederick Murdoch, identificado como guardaespaldas de Pietrantonio, perdió la vida en el altercado. Houdon Barbeau también estuvo relacionado con el asesinato de Pierre-Paul Fortier, que murió tiroteado detrás de un hotel de Saint-Sauveur unos días después del tiroteo de Marguerite du Lac, Masson. El Chapo, un famoso delincuente, logró una audaz fuga de la prisión que se hizo ampliamente conocida. Las autoridades afirman que planeó cuidadosamente su fuga y que controlaba a casi todos en la prisión, incluso al director que ahora está en la cárcel por ayudarle. Se dice que toda la operación costó $2,5 millones. Justo antes de desaparecer, se vio a El Chapo paseándose nervioso por su celda. Luego, se subió a un carro de lavandería que un trabajador llamado Javier Camberos empujó, atravesando múltiples puertas, hasta llegar a la salida principal de la prisión. Salieron en un coche, con El Chapo escondido en el maletero. Cuando pararon en una gasolinera, Camberos entró brevemente. Cuando regresó, El Chapo ya había desaparecido a pie. Un total de 78 personas han sido vinculadas a su plan de fuga, incluido Camberos, que ahora está en prisión por su papel. Un guardia de prisiones que intentó denunciar la situación desapareció más tarde. Se cree que Guzmán ordenó su asesinato 7 años después de que se produjera la fuga. Tras su fuga inicial en Donning, Joaquín El Chapo, Guzmán fue detenido de nuevo el 22 de febrero de 2014, sobre las 6:40 de la mañana. Sin embargo, logró liberarse una vez más. El 12 de julio de 2015 orquestó una nueva fuga del Centro Federal de Readaptación Social número 1. Las cámaras de seguridad lo grabaron por última vez a las 20:52 horas cerca de la zona de duchas de su celda, que por desgracia no era visible en las grabaciones de vigilancia. Después de que pasara desapercibido durante 25 minutos, las autoridades comprobaron que ya no estaba en su celda. La verdad sobre su fuga quedó clara. Guzmán había utilizado un elaborado túnel que conectaba la zona de duchas con una obra en construcción en el barrio de Santa Juanita, a aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. Este túnel era una impresionante obra de ingeniería, con 10 metros de profundidad bajo tierra, a 17 metros de altura y 7 centímetros de ancho. Contaba con iluminación artificial, conductos de aire y materiales de construcción de alta calidad. Las autoridades encontraron incluso una motocicleta en el túnel, presumiblemente utilizada para transportar materiales y posiblemente al propio Guzmán durante su huida. Kenneth Williams, un preso sin camisa, perseguido, salta por encima de una barandilla al piso de abajo. Ese recluso es Kenneth Williams. En uno de los incidentes carcelarios más alarmantes jamás registrados, Kenneth Williams, un conocido miembro de la banda Liberty City, se vio envuelto en una situación aterradora mientras cumplía condena por manipulación de testigos en el condado de Miami-Dade, Florida. El incidente se desarrolló el 4 de junio de 2003 dentro de los confines del centro correccional Turner Guilford Night, cuando Williams fue blanco de sus compañeros armados con cuchillos caseros. Este inquietante suceso fue captado por las cámaras de vigilancia, lo que suscitó serias dudas sobre la seguridad de la prisión. Las autoridades se preguntaron cómo pudo producirse una agresión tan brutal entre rejas. Surgieron sospechas sobre un posible fallo de seguridad que permitió que se produjera esta espeluznante violencia entre reclusos. Las imágenes de vigilancia revelaron un momento de tensión cuando las puertas de la celda se abrieron inesperadamente en el ala de máxima seguridad, dejando ver a un Kenneth Williams sin camisa. Enfrentado a dos reclusos agresivos, Williams, temiendo por su vida, emprendió una audaz huida
saltando desde el balcón de un segundo piso. En una entrevista telefónica desde la cárcel, Williams explicó su aterradora decisión. «Salté porque temía por mi vida. Vi a un par de reclusos que venían hacia mí con cuchillos en las manos», recordó, todavía atormentado por el encuentro. Tras la audaz fuga, los funcionarios de prisiones intervinieron rápidamente para recuperar el control. Utilizaron gas pimienta para reducir a los agresores y confiscaron al menos 2 armas de fabricación casera. El incidente suscitó serias dudas, y el director del sistema penitenciario de Miami-Dade, Tim Ryan, inició una investigación sobre la apertura simultánea de las puertas de las celdas. Las autoridades se preguntaban si los reclusos tenían información privilegiada sobre el peculiar comportamiento de las puertas, lo que apuntaba a la posibilidad de que se tratara de un delito. El panel de control responsable del funcionamiento de las puertas correderas también fue objeto de escrutinio. Pero, ¿cómo acabó Kenneth Williams entre rejas? Su encarcelamiento se debió a una acusación de manipulación de testigos relacionada con un supuesto incidente ocurrido en 2008, cuando él y su hermano fueron acusados de amenazar a un testigo en un caso de asesinato en el que estaba implicado un miembro de una banda rival. Reflexionando sobre el contexto más amplio, Williams reveló que antes del incidente se habían producido problemas con el mal funcionamiento de las puertas de las celdas. El mal funcionamiento inicial había desencadenado incluso un motín. Parecía un ataque bien organizado y orquestado, en el que posiblemente participaron personas de la prisión, según Jean-Claude Duc, abogado de Williams. Parece que estuvo bien planeado, bien orquestado, y obviamente fue algo que pudo haberse hecho con la ayuda de quienes trabajan dentro de la cárcel, dijo su abogado Jean-Claude Duc. Este incidente ha suscitado serias dudas sobre la seguridad del sistema penitenciario, lo que ha llevado a exigir una investigación exhaustiva. Maleka Calhoun. El primero, cuando vino por primera vez cuando le pateé el zapato y yo estaba a punto de quitarme el otro, me dijo que eso era agredir a un agente, y fue entonces cuando cargó contra mí. En un inquietante incidente que conmocionó a Seattle, una chica de 15 años llamada Maleka Calhoun sufrió un violento encuentro con el ayudante del sheriff Paul Sheen mientras se encontraba en una celda de la cárcel. El incidente fue grabado en vídeo y tuvo importantes consecuencias para el ayudante del sheriff Sheen. Detenida inicialmente por robo de vehículo, Maleka pareció dar una patada con el zapato al ayudante del sheriff Sheen, un gesto que no parecía muy amenazador. Sin embargo, la situación se agravó rápidamente cuando el ayudante del sheriff se abalanzó sobre la adolescente, propinándole una fuerte patada, tirándola al suelo, golpeándola e incluso tirándole del pelo. Este espeluznante incidente fue grabado en vídeo y dio lugar a una investigación interna que acabó con la destitución del ayudante Sheen. A medida que crecía el interés público por el caso, Maleka Calhoun y su padre aparecieron en un programa matinal de noticias de la CBS, donde ella describió la horrible experiencia. Maleka contó cómo gritaba mientras el ayudante del sheriff la pateaba, la empujaba contra la pared y la tiraba al suelo. Cuando le preguntaron por la paliza, dijo: «Fue horrible. Mi cabeza golpeó la pared cuando entró por primera vez y me dio una patada, y luego mi cabeza golpeó la pared por detrás, y luego siguió tirándome al suelo. Me tiraba del pelo constantemente y fue horrible». Posteriormente, el ayudante del sheriff Paul Sheen fue acusado de agresión, concretamente de agresión en cuarto grado, basándose en las pruebas de vídeo ampliamente difundidas. Se declaró inocente de estos cargos, alegando la defensa que Maleka había mostrado una actitud de confrontación y había llamado a los ayudantes del sheriff con nombres despectivos como cerdos gordos. Maleka, por su parte, afirmó que los ayudantes del sheriff habían sido groseros con ella, lo que la había llevado a darles una patada con el zapato, aunque en realidad no golpeó a nadie. El ayudante Sheen alegó entonces que esta acción equivalía a agredir a un agente de policía, lo que le llevó a hacer uso de la fuerza. Durante el juicio, los fiscales presentaron las imágenes de vídeo ante el tribunal. El fiscal adjunto Gary Ernsdorf argumentó que Sheen había hecho un uso excesivo e irrazonable de la fuerza al patear, agarrar y golpear 2 veces a Maleka. Por el contrario, la defensa, representada por el abogado Peter Offenbecher, alegó que Sheen había actuado dentro de los límites de la ley y había seguido las técnicas enseñadas en la Academia de Policía. Sheen también alegó que se sintió amenazado después de que el zapato de Maleka le golpeara en la pierna. En su alegato final, el fiscal subrayó que Sheen había estado menospreciando a Maleka durante horas antes de la presunta agresión y que todo el incidente había sido grabado en vídeo.
Estamos aquí porque Paul Sheene dejó de actuar como el ayudante del sheriff razonable que contratamos y formamos, dijo al jurado el fiscal adjunto Gary Ernsdorf. Como sociedad, debemos exigir responsabilidades a nuestros agentes, continuó. Debemos ser capaces de vigilar a nuestra policía. El incidente comenzó con una parada de tráfico rutinaria, cuando el ayudante del sheriff Sheene y su compañero, el ayudante del sheriff Travis Brunner, pararon a Maleka Calhoun y a un amigo a altas horas de la noche. El coche en el que viajaban había sido sustraído al tutor de Maleka esa misma noche, una afirmación en la que ambas partes estaban de acuerdo. Sin embargo, la situación dio un giro angustioso una vez que las chicas fueron llevadas al ayuntamiento de Seatac para ser procesadas. Dentro de la pequeña cárcel, el ayudante Sheene, supuestamente, hizo insinuaciones inapropiadas sobre Maleka e insultó a ambas niñas, refiriéndose a ellas como estúpidas y feas. El ayudante Sheene agravó aún más la situación al examinar las fotos del teléfono móvil de Maleka sin su permiso ni autorización legal. Aunque el ayudante Sheene informó a su supervisor de un incidente de uso de la fuerza, no mencionó que hubiera dado una patada o un puñetazo a Maleka. También atribuyó inicialmente al zapato volteado de Maleka un profundo hematoma que tenía en la espinilla, que más tarde admitió que se lo había causado al chocar con el retrete de una celda de la cárcel. Enfrentado a un cargo de agresión en cuarto grado, el ayudante Sheene permaneció en libertad a la espera de la resolución del caso, y su compañero, el ayudante Travis Brunner, recibió una suspensión de 5 días por su implicación en el incidente. Centro de Formación North Point. El 21 de agosto de 2009 estalló un importante motín en el Centro de Formación North Point de Kentucky, que se saldó con 16 heridos y la destrucción generalizada de varios edificios cruciales de la prisión. Sorprendentemente, se trataba del segundo incidente grave en el centro en solo 2 años, y ambos disturbios giraron en torno a cuestiones relacionadas con la alimentación. Los disturbios comenzaron el mismo día en que los funcionarios de prisiones iniciaron la liberación de presos tras un encierro de 3 días. El encierro se había impuesto tras un incidente violento ocurrido el 18 de agosto, en el que entre 10 y 15 presos hispanos habían agredido a presos blancos y negros. El encierro sirvió como periodo de investigación para identificar a los implicados en la agresión. La noche del 21 de agosto de 2009, la prisión puso en marcha un programa de movimiento controlado que permitía a los presos acceder al patio de recreo dormitorio por dormitorio. Poco después, estalló el caos cuando los presos iniciaron un motín y provocaron incendios. Los guardias tardaron unas 2 horas en recuperar el control del centro de seguridad media, que albergaba 1.200 camas. Durante el motín, 8 guardias y 8 reclusos sufrieron heridas leves, y 4 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. El secretario del Gabinete de Justicia y Seguridad Pública de Kentucky, Lieutenant Michael Brown, expresó su alivio por el hecho de que no hubiera heridos graves, calificándolo de casi milagro dadas las circunstancias. El motín dejó 6 edificios gravemente dañados, entre ellos la cocina, la cantina, el centro médico, la zona de visitas y 2 dormitorios, todos ellos incendiados. Para gestionar las secuelas, los funcionarios de prisiones tuvieron que trasladar a unos 700 reclusos a otros centros del estado, mientras que el resto de presos fueron alojados en un dormitorio para 196 personas, el gimnasio y la capilla. Los edificios dañados se consideraron siniestro total, lo que llevó a los funcionarios de la prisión a planificar su reconstrucción completa, cuyo coste se calcula en unos $10,8 millones. El secretario J. Michael Brown subrayó que tendremos que empezar de cero, debido a los cuantiosos daños sufridos durante el motín. El diputado Jones reveló que había recibido numerosas quejas sobre la calidad de los alimentos de la prisión, la escasez y descubrimientos inquietantes en las comidas durante el año pasado. Algunos presos denunciaron haber encontrado bolas de pelo, piedras, cartón, gusanos e incluso heces humanas en su comida. Además de estas quejas, los guardias de la prisión, que respondieron a los cuestionarios distribuidos por Jones, citaron las cuestiones relacionadas con la comida como contribuyentes a los problemas de control entre la población reclusa. El diputado Jones expresó su preocupación por el trato inhumano dispensado a las personas y afirmó que el sistema debía abordar los problemas relacionados con el proveedor de servicios alimentarios, Aramark. Esperaba que la administración considerara la posibilidad de cancelar el contrato en respuesta a los acuciantes problemas planteados, tanto por los presos como por el personal. Prisión estatal de Pelican Bay. Estaba bien coreografiado.
fue extremadamente bien ejecutado. Los hispanos superaban en número a los negros 2-1, sabían exactamente a qué hora iban a hacerlo y ya tenían elegidos a sus objetivos. El miércoles 23 de febrero de 2000 se produjo un terrible y mortal motín en la famosa prisión californiana de Pelican Bay, uno de los incidentes más sangrientos de la historia penitenciaria del estado. Aproximadamente 200 presos negros y latinos participaron en la violencia que estalló en los confines del infame patio B de la prisión. El motín comenzó sobre las 9:30 de la mañana de un día sombrío y lluvioso. La causa exacta del motín sigue sin estar clara. Según Margot Bach, portavoz del Departamento de Instituciones Penitenciarias, no se sabía a ciencia cierta qué había desencadenado el estallido. A medida que se desataba el caos, los guardias de la prisión respondieron con un aluvión de medidas, incluido el uso de gases lacrimógenos, gas pimienta, balas de goma y de madera, y en última instancia, balas de calibre .223, disparadas con fusiles de asalto Ruger Mini 14. La respuesta de los guardias causó heridas a 15 presos y se cobró trágicamente la vida de uno. California Prison Focus informó de que los guardias dispararon más de 24 veces con sus fusiles de asalto durante el incidente. Los 120 guardias tardaron aproximadamente media hora en controlar la violencia. El director del departamento, Cal Terhune, elogió sus esfuerzos, diciendo: «Hicieron un gran trabajo», según informó el San Francisco Chronicle. Sin embargo, Steve Fama, abogado de la oficina jurídica de la prisión de San Rafael, sugirió que las condiciones de hacinamiento de la prisión probablemente desempeñaron un papel importante a la hora de alimentar el motín. No obstante, las entrevistas realizadas por California Prison Focus a 50 presos indicaron que la violencia podría haber sido instigada por los propios guardias. Un preso afirmó que un guardia le había dicho: «Haz lo que tengas que hacer hoy, porque mañana la prisión se cierra». Otro preso relató que, justo antes de salir del patio el 23 de febrero, un guardia comentó: «Es tu día de suerte». Desde un incidente anterior ocurrido el 31 de agosto, los presos negros y blancos habían salido al patio por separado, pero los enfrentamientos entre los grupos desembocaban sistemáticamente en peleas. A pesar de los minuciosos registros efectuados a los presos antes de su salida al patio esa mañana, las secuelas del motín revelaron que se habían utilizado unas 89 armas fabricadas en la prisión. El teniente Ben Grundy señaló que la hostilidad entre los grupos seguía siendo intensa incluso después de que la violencia se hubiera calmado, afirmando que incluso al final parte de los presos seguían queriendo pelearse entre ellos, incluso después de estar esposados. Tras los incidentes, un total de 16 ambulancias acudieron a la prisión para trasladar a los heridos a los hospitales locales. 16 presos habían sido tiroteados y al menos otros 19 habían sufrido heridas de arma blanca. John Menogue, director general del hospital Sutter Coast, expresó el carácter extraordinario de la situación. «Llevo aquí 14 años y no hemos visto nada parecido. El personal está bastante agotado ahora mismo». Cabe destacar que los presos no causaron ningún problema al personal del hospital y permanecieron tranquilos y agradecidos por su atención. La trágica muerte por disparos durante el motín constituyó un acontecimiento significativo, ya que fue la primera desde que el Departamento Correctional de California promulgó una nueva política de disparos, el 1 de abril de 1999. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las taritas de tu pantalla para ver más vídeos interesantes como este.